dicen protestantes se convierte por video del padre Luis Toro. Ahí está el testimonio, donde él nos cuenta que por casualidad, porque pues él estaba buscando, quería fortalecer su fe, y le llega un video del padre Luis Toro, que era como un debate con algunos pastores, y él dijo, pobrecito, estos pastores van a dejar pero por el piso a este sacerdote, porque él pensaba que el padre Luis Toro no sabía quién era, que era, bueno, ese tremendo apologeta que nosotros conocemos. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que pues por supuesto el padre Luis Toro dejó sin palabras a todos esos pastores, y allí comienza ahora esta parte del testimonio donde tu esposo ahora comienza a revisar y a ver todos estos videos. ¿Qué pasó allí ahora? Ay, ahí la cosa sí se puso difícil, porque entonces él empieza a ver estos videos, empieza a leer, a buscar información y empezamos nuevamente a tener confrontamientos de fe, porque ya él empezaba a hacerme preguntas, a decirme verdad, y ya no quería ir, ya no nos quería acompañar más a ninguna actividad de la iglesia evangélica. Y empezó a escuchar esos videos, me acuerdo que los ponía a todo volumen. Ay, señor, y yo me caían tan mal. Ay, yo escuchaba la voz del padre Luis Toro o Claro que Abraham Moche, yo decía, tiene una voz como chillona el padre Luis. sí, y yo decía, ya está escuchando esto, ¿verdad? Y entonces, claro, al propio los ponía para que yo los escuchara, pero para mí era una ofensa. Ya yo me sentía ofendida, entonces empezamos ya a discutir cosas de la Biblia, y entonces él me decía y yo le decía, yo como buena evangélica en ese momento, los evangélicos desde niños nos ponen a leer mucha Biblia, entonces uno maneja bastantes versículos, y se aprende versículos de memoria, se aprende frases, ¿verdad? Y entonces, pues empezó una época muy, muy difícil familiar, porque ya lo que yo había visto de que ya casi se convertían en evangélicos, se espumó, y ya empezó todo lo contrario. Entonces pasaba horas leyendo, escuchando videos, y yo decía, no, se le metió el Chucky, se volvió loco, algo pasa porque de no, digamos, antes de eso, no haber sido ni practicante de la fe católica, de haber estado un poco dócil para acompañarnos a la iglesia evangélica y de un pronto a otro, un cambio radical, para mí fue dificilísimo. Entonces yo empezaba grupos de oración con las señoras donde de la iglesia, del grupo de mujeres, yo ayunaba, yo decía, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué si yo trato de hacer todo lo mejor para ti, qué está pasando? Así pasamos un tiempo muy, muy difícil en el que yo ya no veía salida, yo decía, ya, no sé qué va a pasar. Eh, en esa época, eh, mi hijo tenía unos 13 años, tal vez 14 años, y empezó a mostrar que ya no quería ir conmigo a la iglesia evangélica. Entonces, yo decía, qué extraño, todavía era como más carga. Eh, ya mi esposo empezó a ir a misa, iba a misa todos los días, y todos los días que había misa yo decía, no, está mal, este hombre algo le pasa, Dios mío. Eh, no dejaba, creo que no pasaba un día sin que viera videos, sin que a veces no dormía, a veces yo me despertaba y andaba ahí dando vueltas, leyendo, buscando, y llegó un punto que yo decía, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo no entiendo qué está pasando, porque decía, prefería como antes, cuando no hacía nada y me dejaba ir en paz, y yo iba y venía a la iglesia evangélica y no se metía conmigo, pero ya ahora sí se metía porque me confrontaba. Entonces me decía, temas de la Biblia me los confrontaba, me los sacaba, ¿verdad? Y entonces yo le contradecía, y era una guerra sin fin, era una guerra de bibliazo limpio, discutiendo, y yo decía, no, no debería ser, porque Dios no No es es de para Dios, pelear, para discutir, claro. pero en nombre de Dios estábamos equivocados, o estaba equivocada, ¿verdad? Haciéndole la contra, la guerra. Y cuando pasó el tiempo y que mi hijo me dijo un día, mami, ya no voy a ir más con vos a la evangélica, yo quiero ir a la iglesia católica.
Créanme Wow. que es uno de los golpes bajos más duros que tuve. Se me cayó como, como el mundo encima, porque yo decía, ¿cómo? O sea, se me está llevando ya a mi hijo, o sea, ya no se está yendo él, también se me está llevando a mi hijo, y ¿qué está pasando, Señor? O sea, sentía que Dios no me escuchaba, que Dios me estaba dando la espalda, porque entre más yo le pedía a Dios, más bien las cosas se complicaban más familiarmente, ya no era solo él, sino ya mis hijos detrás de él, y fue una época de verdad bastante difícil para mí, Claro. y no entendía. Hasta que llegó un día, un punto que habíamos discutido tanto, nos poníamos a leer la Biblia y terminábamos peleadísimos, no podíamos hablar, el tema de Dios era motivo de discusión, y llegó un punto en que yo dije, no, ¿qué será lo que tanto ha leído que lo tiene tan confundido, tan enredado, que ha llegado a ese punto de estar como tan volcado para el otro lado después de que ya estaba Claro. acompañándonos? Querías ver. Entonces, sí, entonces yo dije, voy a ver qué fue lo que leyó. Mi esposo empezó también a leer los padres de la iglesia. Sacó de internet mucha información, se consiguió muchos datos, tenía unos folletos como así de gruesos, ¿verdad? De los padres de la iglesia. Y entonces un día le dije, así como una tregua, eh, voy a leer lo que usted ha leído para ver qué es lo que usted ha leído tanto, pero mi fin era ver por qué estaba tan confundido y qué era lo que eso le estaba enseñando tanto que ahora estaba tan ceñido en la fe católica. Entonces yo vine y dije, voy a leerlos, pero todavía me acuerdo que le dije, pero yo no me estoy haciendo católica, como no se ilusione, ¿verdad? Yo los voy a leer, pero no se haga la idea de que yo me voy a hacer católica. Y empecé a leerlos. Y fue chocantísimo leerlos. Yo, una evangélica desde toda la vida, y empiezo a No leer, entendías nada. no entendía nada, y después sonaban demasiado católicos. Sonaban demasiado católicos, entonces hablaban del bautismo de niños desde pequeñitos, que más bien actualmente nosotros, yo digo que como los padres de la iglesia lo decían, nosotros ahora lo incumplimos mucho, Tardamos. damos 3 meses, 5 meses, de verdad, mientras que los padres de la iglesia afirmaban que era necesario el bautismo, casi que naciendo y bautizando aquel niño. Eh, Empecé a leer a Ignacio de Antioquía, y yo decía, no, no, esto para mí que alguien malo escribió, o sea, no puedo Este es creer. súper católico. Sí, demasiado católico, está diciendo lo que en la Iglesia Católica actualmente hacen, todos los ritos, toda la liturgia que explican los padres de la Iglesia, eh, es lo que hacen ahorita. Y entonces, conforme leía, aunque me molestaba, quería conocer más, porque yo decía que raro, ¿verdad? Entonces voy a leer otro. Y entonces ya Ireneo de León, iba avanzando, y todos tenían la misma posición, tenían las mismas creencias, y aunque variaran del año 100, del año 200, del año 300, todos apuntaban hacia lo mismo. Y ahora digo, ahora lo entiendo, en ese momento yo decía, ay, qué raro, ¿verdad? Eso está raro. Pero el leer esto me hacía que cuando iba a la iglesia evangélica, cuando ya iba a los cultos, empezaba a cuestionar lo que veía. Entonces empezaba, ¿y por qué harán esto así? O sea, en mi vida, en todos esos años Nunca para te habías atrás, yo cuestionado. nunca cuestioné por qué la iglesia evangélica hace los cultos como los hace, ni siquiera había pensado de dónde salimos. Yo había escuchado de Martín Lutero, pero nada profundo, digamos, simplemente que se separó porque la iglesia católica era muy mala y este hombre Dios lo iluminó y nos vino a dar luz, pero no había profundizado, no sabía ni en qué año, ni qué había pasado o sea, históricamente no conocía nada, y empecé a pensar qué extraño, ¿y de dónde salió eso? ¿Y por qué haremos eso? ¿Por qué se canta así? ¿Por qué se hace así? Eh, el pastor, ¿quién lo nombra pastor? Y claro, ya había experimentado desde mi niñez, eso sí lo he experimentado, que las iglesias evangélicas se subdividían cada vez que había un desacuerdo.
Entonces hay historias, digamos, en la iglesia, usted dice, eh, aquel señor no estuvo de acuerdo con lo que el pastor decía y se fue y se llevó un poco de los miembros de esa iglesia e hicieron otra iglesia. Eso sí yo lo conocía, pero tampoco lo había como analizado ni ¿Te parecía cuestionado. raro ni nada? Sí, simplemente, y aparte que se separaban, hacían otra iglesia, pero al tiempo, porque acá, digamos, donde vivimos, era muy común hacer, se llamaban cultos unidos, entonces todas las iglesitas que habían de denominación evangélica, allá una vez cada 3 meses hacían un culto unido y venían miembros de las diferentes iglesias y se reunían en una sola iglesia, entonces eran de los mismos, pero se habían hecho su propio culto aparte y los pastores, yo decía, bueno, ¿y dónde pastor? Entonces yo empezaba, bueno, el pastor que hay acá, decía yo, bueno, ese lo nombraron otro señor que hay, digamos, más arribita de él, pero de ahí no conocía la estructura jerárquica, quién más estaba más arriba, quién más, de dónde salía. Entonces empecé a confundir. Eh, Luego, cuando llegué a la parte que para mí es el punto crucial de por qué el día de hoy yo soy católica y no me puedo devolver, no me puedo echar para atrás, no podría volver atrás, fue el tema de la Eucaristía. Eh, Amén. Cuando yo llegué al punto de leyendo los padres de la iglesia, escuchando testimonios, el tema central de la Eucaristía me confundió para bien, me confundió en la iglesia evangélica. Entonces, cuando en la iglesia hacían la que se llama la Santa Cena, ya yo no me sentía bien de hacerlo porque decía, no, es que aquí no está bien y me sentía mal por estar cuestionando lo que en la iglesia hacían, en la iglesia evangélica. Era un mundo en mi cabeza que solo el que ha sido evangélico de nacimiento sabe por lo que uno pasa, porque lo que usted aprendió durante 30, en mi caso 37 años, era desaprender lo que ya habías aprendido, cuestionar las cosas que usted nunca había cuestionado. Pues sí, así es, como usted lo está diciendo. Eh, Cuando empecé a leer los pasajes de la palabra de Dios que decía, si no tienes que comer y beber, y no era, no, empecé a confrontarme con esto, comer y beber, y aparte que las santas cenas en las iglesias evangélicas, pues no es un acto tan reverente, ni es, no tiene esa intimidad, sino como usted lo Sí, dice, es simplemente como, compartir algo. como un compartir, como un record, ellos dicen en memoria, pero no, el centro no es Jesucristo como debe ser. Entonces, cuando llegué a ese punto de confusión, me acuerdo que yo dije, no, estoy mal, ya ahora la que estaba mal era yo, entonces yo dije, no, voy a, voy a tener que ir a hablar con el pastor. Entonces ese día le dije a mi esposo, vamos a irnos a hablar con el pastor. Primero me va a aclarar, me va a aclarar mis dudas y segundo me va a terminar de convencer a este hombre que está mal y que ya ahora los dos estamos enredados. Agarré todos los documentos que tenía y nos fuimos a hablar con el pastor de la iglesia donde yo asistí. Y me acuerdo que yo empecé a decirle, mire, me he confundido, he estado leyendo de dónde salimos nosotros, de dónde salió la iglesia evangélica, por qué el culto se hace de esta manera, por qué los primeros padres de la iglesia describen una liturgia como la hacen en la iglesia católica, por qué nosotros no, por qué aquí se hace diferente, por qué se canta así, por qué danzan, por, por qué y por qué y por qué, ¿verdad? Y a los por qué lastimosamente o no sé, él no tenía una respuesta como clara que darme, se iba como por las ramas, le cuestionaba lo del bautismo de los niños, entonces me decía, bueno, no, en algunas iglesias en Estados Unidos bautizan niños pequeños, eh, pero se iba sobre la rama, no me sacaba algo que me dijera, no, mire, Saray, aquí yo tengo esto en el año 100, a partir de después de Jesucristo, acá este señor escribió y ahí estábamos los evangélicos presentes. No, no tenía nada, no había nada. Y entonces ese día me acuerdo que cuando terminamos de hablar, mencionó algunos pasajes, algo, pero no tenía nada que pudiera dar un fundamento de que yo saliera de ahí convencida de que sí, de que lo que yo estaba leyendo estaba equivocado. Entonces me acuerdo que le dije,
le voy a dejar aquí los documentos, léaselos. Y cuando usted los lea, me llama. Y bueno, ya han pasado, no sé, 5 años tal vez, y todavía no me ha llamado. No No, me llamó, no sé si se los leyó, no sé qué los hizo, pero de ese día salí de ahí y yo dije, sí, no puedo, o sea, no puedo. Entonces dejé de asistir a la iglesia evangélica, me comuniqué con la esposa del pastor, que era la encargada del grupo de mujeres, le dije mi punto de vista, le dije, no voy a volver más, no puedo. eh, He leído información, tengo algo en mi corazón que no me deja seguir, y yo pues me voy a retirar. Y recuerdo que entonces ya estábamos cerca de la Pascua, cerca de Semana Santa, para una época cercana a esta que estamos. y cuál fue la reacción de las señoras? Eh, Al principio, antes de retirarme, sí les estuve preguntando a varias, o sea, antes de tirar la bomba, sí les estuve, ¿usted sabe quién es Ignacio Antioquía? ¿Usted sabe quién es Ireneo de León? ¿Usted sabe quién es San Am-? Empecé, ¿verdad? Y nadie sabía mucho, vieras qué extraño. Ah, sí, sí, era uno de los primeros cristianos, nada más me dijeron por ahí, pero nadie Le tampoco, daban me di cuenta que ellas importancia. tampoco conocían, que tampoco Claro, tenían como un fundamento o nada, simplemente eran evangélicas porque así crecieron, o otra gente porque fueron malos católicos, y entonces en algún momento ya se hicieron evangélicos, pero no tenían, no había nada. Entonces, en el caso de ella no me respondió nada. En el caso de otras señoras, pues me dijeron, bueno, es decisión suya, muy buena suerte, ¿verdad? Pero sí me enfrenté ya cuando ya yo decidí ya decir, bueno, no, voy a ir a la iglesia católica. Bueno, fue un momento muy difícil, primero porque tenía mucho miedo, pero la parte de la Eucaristía, yo puedo decir hoy por hoy, yo soy católica por la Eucaristía. O sea, ese es yo mi igual, punto. yo igual. Y amén. Y cuando yo tomé esa decisión, yo dije, bueno, Señor, yo no entiendo nada y muchas cosas no creo en ese momento, pero Claro, sí creo que estás ahí presente, sí creo que estás ahí vivo y activo, Señor. Y por obediencia yo voy a ir a la iglesia católica, no porque crea, no porque amén. sienta bonito, no por nada, Señor, yo voy a ir en obediencia, porque si tú me estás llamando, tú me ayudarás. Y Claro, así para una Pascua, después de, no sé, muchísimos años de estar casada, solo había comulgado cuando me casé. Entonces, siempre acá en Pilarám, antes de la Pascua, pues hacen confesiones. Entonces me fui a confesar, que no sabía ni cómo entrarle a la confesión, ¿verdad? Porque era algo que tantos no años, sabía. claro. ¿Qué te vas a confesar con un hombre? Sí, ¿cómo le vas a decir los pecados a un hombre? Y pues la bomba sí fue ya cuando le dije a mi familia, porque ya ahí sí le dije, primero porque estaban muy contentos porque era una muy buena evangélica. Y decirle, entonces mi mamá estás loca, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo le vas a dar la espalda a Dios después de todo lo que Dios ha hecho por usted, el trabajo que tiene, su familia? ¿Cómo usted va a renunciar? Y, y fue dificilísimo, pero yo Claro. igual, yo dije, bueno, voy por Dios. Y entonces, empecé a ir, y al principio me acuerdo que las primeras misas yo me hincaba y yo decía, Señor, perdóname, si estoy haciendo algo malo, perdóname, porque tenía miedo de fallarle a Dios, yo tenía miedo de ese Dios que yo amo tanto, estarle fallando, porque Claro, imagínense, porque digamos, eran muchos años que tenías tantas cosas en la cabeza, obvio. demasiadas cosas, y ese miedo a equivocarme, eh, y luego el llegar a una comunidad que no conocía, que ya el único que conocía era mi esposo, de ahí no tenía amigos, no tenía gente conocida en la iglesia, estaba acostumbrada a una iglesia evangélica mucho más pequeña, donde la gente es más cercana, te Sí, todos se saludan, conocen. todos se conocen, todos te apoyan, y de repente empecé a ir a una iglesia donde no conocía a los que iban, o los conocía de vista, pero no tenía una relación, y me empecé a sentir muy sola. Mucha gente dejó de hablarme de la iglesia evangélica. Wow.
De hecho, digamos, la esposa del pastor, me la, como es un pueblo pequeño, pues usted se topa a la gente a menudo, ¿verdad? Entonces, las primeras veces que me la topé en el supermercado, por ejemplo, se cruzaba de pasillo, en la caja me quitaba la cara, y eso Wow, dolía claro, porque era gente que yo conocía y creía que era gente que amaba a Dios. Y yo fui muy claro, honesta, cuando yo me retiré, yo no fue que dejé de ir, yo les dije, lo hago por esto y esto. Y entonces sí dolió. eh, Muchísima gente me volvía a ver como bicho raro, ¿verdad? Como está loca. Y fue un tiempo muy, muy difícil para mí. Me quedaron como dos amigas de esa iglesia nada más. Y, y bueno, eh, la pasé difícil, pero la primera vez que comulgué, después de tantos años, eh, fue algo maravilloso. wow, me Eh, imagino. a veces todavía me pasa, han pasado 5 años, hay días, hay momentos en los que comulgo y solo puedo agradecer a Dios por Qué tener bonito, misericordia, por tener qué bonito, misericordia, por amarme tanto, de siendo un Dios tan grande, meterse en ese pedacito de pan qué para, bonito. para alimentarnos, para sanarnos, para ayudarnos, para liberarnos. Y descubrí que ser cristiano no es un asunto de sentir, porque cuando yo era evangélica creía que si hoy sentía bonito, Dios estaba conmigo, que si mañana ya no iba y no sentía nada, hoy Dios no me había escuchado. Y no, yo hasta el día de hoy mantengo esto, ser católico es un asunto de fe, es creer a pesar de que no veas, de que no sientas, de que es creer que Dios está ahí. Eh, Empecé a ir al Santísimo. De hecho, al principio, cuando los primeros meses estuve que me daba, me daba como ansiedad, ¿verdad? Y entonces me daba susto y entonces iba al Santísimo y era el lugar donde encontraba paz. Bueno, hasta el día de hoy es el lugar donde encuentro paz. Yo siempre que hay alguien que tiene situaciones difíciles, yo siempre le digo, ay, visite el Santísimo, Sí, porque ahí está nuestro Señor, ahí. Y, y cada vez que siento una situación que me acongoja, ¿verdad? Porque a veces la gente cree, bueno, ya se hizo católica y el mundo se solucionó, no. hmm, Los problemas de la vida cotidiana sigue, usted tiene sus luchas, sus pruebas con sus hijos, con su pareja, con su trabajo. No es que es una varita mágica y que ya todo solucionado, no. Pero la diferencia es que ese Dios vivo sí lo puedes tener ahí. Y para mí eso es lo que vale. Al día de hoy ha pasado eh, 4 o 5 años y hay cosas que tal vez todavía no comprenda o que tal vez me causen cierto recelo, pero entonces vuelvo a Dios y le digo, usted sabe que tal vez no estoy creyendo tanto o no entiendo, Señor, pero si tú lo mandaste, yo lo respeto. Si tú lo estipulaste así, yo creo en ti y yo lo acepto, porque es eso, es tener esa fe en Dios, es no esperar sentir bonito, sentir feo, no, es de verdad disponer nuestro corazón ante Dios y así es como llegué a los pies de mi amado Jesús, que me sostiene, eh, que me fortalece. eh, Me hace mucha gracia porque ahora mi hermana, digamos, ella sigue siendo evangélica, pero cuando pasa alguna situación siempre me dice, me llama y me dice que ore. Entonces, eh, ven algo en mí, yo sé que sí lo ven, y yo sigo confiando en Dios y creyendo en Dios que en su misericordia Dios los va a alcanzar también, porque han visto algo en mí y sé que es Dios ahí obrando en mi familia, en cada uno de ellos. Mi hermana menor, como te comentaba, igual creció siendo evangélica y ha empezado ahí a dar sus pasitos, yo la motivo, ¿verdad? Le digo y entonces me escucha y eso es bueno también, eso es bueno porque ahí vamos poco a poco.